Soy Guillermo Arduino desde mi casa en la ciudad de Atlanta. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Encuentro Digital CNN. Y la verdad, hoy el tema que vamos a tratar a mí me sacudió directamente, porque no lo había pensado. Y yo soy un tipo que tiene acceso a personajes muy bien preparados y expertos en muchos temas, y este tema no se me cruzó por la cabeza, lo cual nos dice que tenemos todavía muchísimo para evaluar y aprender, sobre todo viendo el contexto de la pandemia. Muchos pueden pensar, ¿cuánto hablan del tema del coronavirus? Bueno, pronto nos vamos a dar cuenta que hay un antes y un después, y nuestra vida va a estar marcada por eso. Yo el otro día pensaba que mis padres no vivieron ninguna pandemia, y yo sí, esta. ¿Cómo me cambiará la forma de ver la vida a partir de esta experiencia? Creo que muchos vamos a cambiar el día en que logremos haber superado esto, haber aprendido de esta instancia y haber superado, esa es la palabra clave, ¿no? Quiero que conozcan al doctor Elvis García. Es doctor en salud pública de la Universidad de Harvard y vamos a hablar del diseño, particularmente hoy en esta entrevista. ¿Cómo le va, doctor? Pues muy bien. Espero que a ti también. Muchas gracias por invitarme. Sí. ¿Usted está de acuerdo con que la forma en que veremos nuestra vida retrospectivamente, una vez que podamos controlar, en, digamos, adaptarnos a esta pandemia, nos habrá cambiado significativamente? Yo creo que sí. Espero que afortunadamente sea así. Porque el camino que llevamos no es el adecuado. El mundo nos está dando una señal. Este virus no es más que un síntoma de lo que está ocurriendo. Y espero que aprendamos la lección. ¿Y cómo hacemos para adaptar el diseño de todo lo que tiene que ver con el diario convivir de los humanos y nuestras actividades? ¿Cómo se inserta el tema de cambios en el diseño? Bueno, esta es la gran pregunta, ¿no? Porque es verdad que la respuesta que intentamos darle al virus es una respuesta técnica, clínica, ¿no? Desde un punto de vista científico, desarrollo de vacunas, de terapias, pero aún el problema va más allá, no es responder a esta epidemia. ¿Qué pasa con la siguiente? ¿Y qué pasa con la siguiente? Entonces lo que hay que hacer es dar un paso atrás y ver por qué ocurren estas cosas. Y si investigamos un poco, nos daremos cuenta que estas cosas ocurren por una razón. Y esa razón está vinculada al desarrollo humano, a cómo construimos nuestras ciudades, cómo habitamos en ellas. Y bueno, esto que está muy unido, desgraciadamente, no está en el punto de mira de los policy makers, ¿no? No está en el punto de mira de, las, De los de, los, políticos. de los políticos, de los gobernantes, ¿no? Porque los gobernantes tienen un punto de mira un punto de mira un poco a corto plazo, digamos, ¿no? Ellos tienen que resolver los problemas de hoy para mañana, pero no les pidas que resuelvan un problema que va a ocurrir dentro de 10 años o 20 años, como estamos viendo pues, con el cambio climático, ¿no? Los problemas que hay para que de verdad se tomen medidas, porque es un problema muy a medio o largo plazo. Pues esto exactamente igual y además está muy íntimamente ligada al cambio climático Exacto, también. Entonces, exactamente. Y, sí. y si vamos, doctor, para atrás, por ejemplo, un poquito más, y yo pienso, la epidemia más significativa de los años 80 tal vez fue el advenimiento del SIDA, Ujú. pero que le tocó en primer lugar, y desde el punto de vista, la mirada social, a un sector de la población, que era el sector promiscuo, homosexual, eventualmente se sumaron a esa categoría aquellos que eran drogadependientes, etcétera, pero que no tocaba a todos en general. Ujú. Y ahora nos toca a todos, ¿no? Ujú. Ahora, si vamos para atrás, 1918, por ejemplo, a todos les tocaban. ¿Y por qué la fiebre amarilla, la gripe española, en ese momento se daban con muchísima más asiduidad que ahora? Significa que hemos hecho algo bien en los últimos 100 años, probablemente comparado con los siglos anteriores. A ver, la tecnología ayuda. La tecnología, el desarrollo humano ha ayudado hasta cierto punto. Hasta el punto en el que nuestro planeta ha dicho ya basta. ¿Sabes? Hemos llegado, quizá hace 100 años, 150 años, todavía estábamos en un punto en el que podíamos manejar, el planeta podía manejar las circunstancias, podía sostener la población, pero la población ha crecido exponencialmente en las últimas décadas, así como el desarrollo de las ciudades.
Entonces, lo que en un principio requería unas soluciones más o menos científicas, pero que pudimos aportar, ahora mismo estas soluciones se quedan pequeñas comparados con el problema que tenemos entre manos. Y me remito a lo que dije antes. Este virus es solo un síntoma de lo que está ocurriendo. Y cuando consigamos desarrollar la vacuna y pase algún tiempo, porque no solo con la vacuna se va a solucionar todo, después, 5 años después, habrá otro virus y nos pasará lo mismo. ¿Por qué? No digo 5 años porque va a ocurrir en 5 años, pero Sí, ocurrirá porque si vemos que ha ocurrido, tú mencionas, el siglo pasado hubo pandemias, porque la pandemia siempre ha habido y siempre habrá. Lo que ocurre es que a medida que nos hemos ido acercando a este siglo, las pandemias se han ido repitiendo con más asiduidad. Cada vez han ido surgiendo una más cercana a la anterior, ¿no? Al principio, en la Edad Media, había una, 150 años después habría otra, la peste, el cólera. Después, cada vez ha habido una más cercana a la otra. Y esta última década, estos últimos 15 años, ha habido como 4 o 5 grandes epidemias, potenciales pandemias. Quiero decir, cada vez estamos acercando una pandemia más a la otra. Y esto está vinculado al desarrollo, al transporte. Así que ese es el problema en el que tenemos hoy en día, ¿no? entonces yo estaba equivocado cuando le formulaba la pregunta y decía que antes había más influencia de epidemias y pandemias que ahora. Lo que pasa es que probablemente la de Medio Oriente no llegó aquí a donde yo vivo. Ujú. La de la gripe aviar tampoco llegó a donde yo Claro. vivo. Y yo fui a China en esa época y yo tuve mucho cuidado, pero siempre lo viví como algo lejano, ¿no? Claro. Entonces, doctor, su mención del tema del diseño urbano es lo que Ujú. quiero tocar. Y digo, hoy en día las ciudades son más grandes, tenemos problemas con el medio ambiente si vemos países como, o ciudades, vamos a decir, como Kuala Lumpur, Ujú. la capital de Indonesia, Buenos Aires, Ciudad de México, Londres, tantas ciudades, en Brasil, ¿no? Sao Paulo, tantas ciudades que tienen realmente un problema de calidad de aire, de desarrollo urbano y demás. ¿El problema es de las grandes ciudades o es un problema a nivel país, a nivel global? Mm. Bueno, esta pregunta daría para horas de discusión y de hecho mi clase que da aquí en Harvard es de un semestre es de este tema, ¿no? De el impacto de las epidemias y del el vínculo entre el diseño y las epidemias. Aquí podemos mirarlo desde la perspectiva de estas ciudades, las ciudades son el origen de las epidemias y de las pandemias, porque es no el foco uno, pero sí que es verdad, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, el ébola, que fue tan famoso hace 6 7 años, no es el primer ébola que hay, es como el séptimo que hubo. Lo que ocurre, los primeros aparecieron y se extinguieron en poblados del centro de África, en Congo, en, en Angola. Quiero decir que solo estos casos, estas epidemias son relevantes cuando llegan a las grandes ciudades. Y es ahí en el problema que nos enfrentamos. Las ciudades están creciendo aún más y más, están creciendo a una velocidad que no es sostenible. Y no es sostenible desde el punto de vista de dar una calidad de vida suficiente, aceptable a sus habitantes. Es decir, hoy en día hay más de 1.000 millones de personas viviendo en la ciudad informal que se llama, que son slums, que son zonas donde no tienen un mínimo de higiene, de agua y saneamiento, ¿no? Hoy en día, a día de hoy, hay más de 1.000 millones de personas viviendo en esas condiciones. Esas condiciones son las ideales para que haya un virus, porque si nos damos cuenta, aquí lo primero que nos han dicho es no vayan a lugares donde haya mucha gente, lávense mucho las manos. Bueno, pues si vamos a cualquier asentamiento informal de cualquiera de estas ciudades, veremos que es todo lo contrario. Y esa gente, además, no se puede permitir el lujo de trabajar desde casa. Esa gente tiene que salir a la calle, al mercado, tiene que salir a vender cosas, tiene que salir. Entonces, en realidad, ese es el foco de las epidemias y solo va a peor, porque en el 2030 se espera que haya más de 2.000 millones de personas viviendo en ese tipo de asentamientos. Y en 2050 hacia la mitad de la población mundial estará viviendo en la ciudad informal. Entonces, bueno, el problema, por eso digo que el problema solo va en una dirección, que es a empeorar si no hacemos algo en la raíz, que es cómo diseñamos las ciudades, bueno, etcétera.
Es decir, las favelas, ¿no? Las favelas o las villas de emergencia, los Exactamente. barrios pobres, los asentamientos informales. Sí. ¿Usted es arquitecto, doctor? Bueno, he estudiado ingeniería, he estudiado másteres en Ok. ingeniería, en arquitectura, en ciencias políticas Hace un par de años estuve en Australia en una construcción del arquitecto Glenn Murcutt, Ujú, que vive hoy en día y que utiliza el concepto de la perfecta relación entre el medio ambiente y lo natural para la luz, para la refrigeración, para ujú. la circulación del aire y la arquitectura. Y fue mi primer acercamiento en vivo y en directo con algo contemporáneo y eficiente que no utiliza, eh, digamos, de maquinaria o de lo artificial para refrigerar y aún para conseguir agua, porque lo recibe a través de la lluvia y hay un proceso natural de purificación. Impresionante, excelente. Fui de visita con una amiga mía arquitecta, docente universitaria en Argentina. La verdad tuve la suerte de poder ver esa perspectiva profesional que yo no hubiera tenido. Mientras usted hablaba, yo pensaba eso. ¿Cómo deberíamos adaptar las construcciones hoy en día en las grandes ciudades? Cuando pensamos en el problema de las favelas, obviamente ahí no hay un arquitecto involucrado. La intervención viene posterior, una vez que ya existe para formalizar lo que nació como informal. Pero si hablamos de una ciudad cuyo diseño es planeado, ¿no Ujú. deberíamos construir hoy en día distinto, con mayor distanciamiento físico, con mayor circulación de aire en forma natural? Y se me Ujú. ocurren esos dos puntos, ¿no? Bueno, lo que dices es fundamental, es verdad, y me gusta que hayas tocado ese tema de volver a un poco a buscar la manera natural, sin necesidad de fuentes artificiales de energía para conseguir un confort mínimo, ¿no? Porque es un poco, sobre todo en Estados Unidos, porque la energía es relativamente barata, aquí se tira de largo, ¿no? Aquí vamos a meter aparatos y hacer que todo funcione a base de aires acondicionados, que eso ya tiene su problema propio, ¿no? Entonces, creo que sí, el planeta no puede soportar esa carga de que requiere más y más consumo. Hay que ir un poco en esta otra línea, ¿no? Con ideas un poco más racionales y donde se puede alcanzar un nivel de confort sin necesidad de tanta tecnología. Pero bueno, la tecnología también es muy útil, pero sobre todo también es quizá adaptar, tocando el tema que planteas, cómo adaptamos las ciudades de hoy en día a convivir con el potencial riesgo a pandemias, ¿no? O epidemias. Es más fácil decirlo que hacerlo. Obviamente Claro. es extremadamente costoso, no desde el punto de vista financiero solo, sino también desde el punto de vista político, porque requiere que las ciudades hagan grandes inversiones en infraestructuras, cambios, y a la gente por lo general no le gustan los cambios, porque tardan mucho en verse los efectos y quizá nunca se vean. Y de hecho, si conseguimos hacer entornos que nos protejan de estas epidemias, nunca veremos el efecto, porque no sabemos si es que estamos protegidos por lo que hemos hecho o porque no hay una epidemia, porque esto no es una ciencia segura que digan dentro de 7 años y 3 días va a haber una epidemia nueva, ¿no? Entonces, por eso es muy difícil que encontremos apoyo necesario dentro de ciudades para invertir en esta dirección. Dicho lo cual, por ejemplo, París es un ejemplo de cómo se está invirtiendo en racionalizar el uso de la ciudad y hacer que la ciudad pase a tener una escala más humana. Está saliendo adelante el concepto de la ciudad de los 15 minutos, que es básicamente, la idea es que la gente tenga en un radio de unos 15 minutos a pie o en bicicleta, puede hacer su vida. Que no haya que coger el coche y trasladarse a otro punto de la ciudad, etcétera, ¿no? Entonces, que a esos 15 minutos de tu puerta tengas el trabajo, la zona de ocio, el colegio, las tiendas. Es un poco volver a lo que era la idea del pueblo, ¿no? Donde estaba todo alrededor, la plaza, que hoy en día eso ya no existe. Hemos completamente separado los usos, ¿no? Hay una zona de negocios, una zona de divertimento, una zona de habitar, y eso no es la manera, no es insostenible, pero tampoco es bueno para limitar el impacto de las epidemias en nuestra salud. Porque hay otra cosa que no hemos dicho, es que hablamos mucho del virus, del COVID, ¿no? De cómo nos impacta y cómo podemos evitar que esto ocurra. Pero hay otras epidemias a las que estamos expuestos, que son las epidemias de enfermedades crónicas y que están vinculadas estrechamente también a cómo vivimos.
Es decir, Por ejemplo, las enfermedades respiratorias, ¿no? Yo soy exactamente. alérgico y yo lo vivo fuertemente y mucho tiene que ver también con la polución. Yo voy a Ciudad de México, me pican los ojos, estoy tosiendo todo el día, se me toma la garganta. Es decir, soy Ujú, mucho más sensible que la mayoría de la gente por mi condición de alérgico. claro. Pero bueno, pensemos en aquel que es asmático, aún peor. Doctor, quiero hacer una pausa un minutito mientras usted hablaba. Yo pensaba en el fenómeno de las zonas suburbanas, Sí. que tanto empezó en Estados Unidos y que ahora en los últimos 10 años hemos un poco como recuperado el downtown o el centro de la ciudad y Ujú. existe el concepto de que tenemos que vivir en lugares un poco más cerrados y tenemos y rescatamos la tienda del barrio a 2 cuadras. Un poco me parece que es nostálgico también, ¿no? Y de moda, pero ayudó de alguna forma, ¿no? Porque lo que en inglés se le conoce como el city sprawling, es Ujú. decir, el crecimiento de la ciudad y la extensión hacia afuera, es justamente lo que produce mayor polución, mayor tiempo dentro del auto. Yo veo que ahora que no viajo estoy de mucho mejor humor, porque yo cuando voy en la autopista y estoy tratando de eludir el que va despacio, el que va rápido, el que se me cruza, el que está con el teléfono, me pone un poco más nervioso, ¿no? Entonces, de alguna forma el efecto es multidisciplinario. Ahora, eh, estoy observando también que la tendencia en Estados Unidos, a ver si estoy equivocado, es un poco de la mano de lo que pasa en Europa. Ahora las ciudades, los grandes urbes como Londres, París, Roma, no tanto en Madrid, tal vez Barcelona, busca la gente ya de edad avanzada ir a un pueblo. No Ujú. quiere más vivir en la ciudad porque es muy caro, porque no tiene la identidad local que tenía antes. Dicen London is not England anymore, ¿no? Como Londres no es más Inglaterra porque está lleno de extranjeros. Ujú. Entonces, ese factor, ¿no lo ve el hecho de que haya una migración hacia el pequeño pueblo, sobre todo de la gente un poco más acaudalada y entrada en años? Sí, esto está ocurriendo, eso, y hasta y este tipo de epidemias lo que está haciendo es que empuja un poco más este movimiento, lo que no es malo, ojo ahí, porque estamos viendo que el pueblo se ha despoblado. Y esto es una manera de revitalizar quizá los pueblos, ¿no? No debemos huir de esta idea de quizás de que la gente empiece un poco a habitar los pueblos, pero como pueblo, no como una zona a las afueras de la ciudad que motivaría el urban sprawling del que tú hablas, ¿no? Estamos hablando de vivir en un pueblo y un pueblo sea un pueblo, que sea una zona donde haya todos los servicios que necesitas para vivir. No una zona a la que vas y te coges tu coche para ir al centro de la ciudad para hacer las actividades, que es lo que ocurre. Esto, en serio, está todo vinculado, está todo unido uno a otro. Esto está unido al desarrollo humano, a la necesidad de consumir más, a que deforestemos zonas, a que entremos en contacto con animales, con virus, y eso a la vez vuelve otra vez hacia nosotros en forma de epidemias. Entonces tenemos que huir de esta idea de seguir creciendo y consumiendo, porque no nos trae nada bueno. Y de hecho, mucha gente está diciendo, pero ojo, cuidado, que cuando la epidemia, los americanos aquí tenemos nuestras casas a las afueras, nuestro jardín y vivimos encantados. Esto es lo mejor para la Eso epidemia. lo dije yo lo dije también. Claro, claro, la ciudad, y es verdad que vives mucho mejor para la epidemia, pero durante una epidemia porque vives tú solo y tal, ¿no? Esto es fantástico. Pero estamos entendiendo que esa es la causa, es una de las causas de que haya estas epidemias. Eso está vinculado a un consumo desmesurado. Entonces lo que hay que hacer es evitar eso. Claro. Y eso evita, no solo evita, si reducimos esto y comenzamos a vivir en ciudades un poco más humanas, disminuimos el consumo en los vehículos, disminuye la contaminación. Es decir, si bajamos un poco el ritmo, volvemos un poco a habitar las ciudades de una forma un poco más lógica, más pausada, volveremos otra vez a recuperar un poco la capacidad de gestionar nuestra salud de una manera, no sé, hay que ser conscientes de que el estilo de vida que llevamos no nos lleva en ninguna buena dirección porque la tecnología ha conseguido desarrollar vacunas y curas para enfermedades víricas, pero las enfermedades crónicas son las que están causando el 70% de las muertes del mundo. Es Claro, decir, además que pasa, por ejemplo, ahora con la crisis que hay con los murciélagos, con las abejas, es decir, pueden empezar a venir nuevos virus que tienen que ver justamente como resultado de nuestro accionar. Ahora digo, debido a que merecemos y necesitamos de la voluntad política para hacer estos cambios, y también la voluntad política implica la formación académica, ¿eh? Porque esto
Esto seguramente hay que decirlo en el colegio, a edad temprana, hay que empezar a desarrollar ese pensamiento de concienciación o concientización de lo que significa hoy en día ceder ante el confort y las cosas mucho más accesibles que satisfagan nuestras necesidades instantáneas y nuestras ambiciones. Pero me pregunto, ¿no habrá un término medio ahora, ya que vivimos en grandes ciudades y que Ujú. tenemos el coronavirus es una enfermedad socioeconómica también, porque la gente que más se ve afectada son aquellos que viven en inferioridad de condiciones, que tienen menor cantidad de dinero, que tienen que salir a trabajar, que viven 5 o 6 en una habitación, etcétera, etcétera, que toman el transporte público, que tienen por ahí un nivel de higiene distinto, que tienen un nivel académico menor. Pero también yo digo, el hecho de hoy usar la mascarilla sin vergüenza en la calle, sin pensar, ay, van a pensar que soy un chino, ¿no? Poniéndomela la mascarilla, tal vez tiene un impacto positivo en la gripe que va a venir ahora en el invierno en el hemisferio norte. Entonces, de alguna forma, las medidas que estamos tomando ahora tendrán un impacto positivo en otra área. ¿Y no habrá un término medio en la ciudad? ¿Construir distinto? ¿Dormir distinto? Em, ¿Desplazarnos en forma distinta? ¿No se Sí, puede? yo creo que se puede. Hay ciudades que lo están haciendo, hay ciudades que, sobre todo en Europa, hay muchas ciudades donde son eso, más de escala humana. Es que hemos perdido las ciudades se están construyendo para los coches. Las ciudades no son humanas ya. No hay tiendas de a pie, no hay aceras. Las ciudades hay que retomar un poco Claro, ese, es ese, cierto. esti- ese estilo de vida. Y entonces, una vez que empecemos a hacer eso, veremos que la vida puede ser un poco más. No hace falta recorrer 15 millas para comprar una cosa o pedirlas online para que alguien nos las envíe desde la otra parte del mundo. Quizá podemos empezar a comprar otra vez al de la tienda de al lado que hace las cosas a mano. Este tipo de cosas que de pronto han desaparecido porque a lo que has dicho tú, hemos ido un poco más a la conveniencia, ¿no? Estamos muy cómodos en casa, hago un clic. Pero ese estilo de vida es lo que nos está llevando a esto. No soy nada dramático, Sí. es la realidad. Estamos en un punto de consumo que no es controlable. Entonces, se pueden cambiar las ciudades, se pueden hacer medidas como la que mencioné de la ciudad de los 15 minutos de París, hacer más vías retomar un poco la carretera, ahora hemos visto mucho, por ejemplo, aquí en Boston, hay todas las terrazas están en la calle. No es algo que no se había visto nunca aquí, que es muy típico en muchos países En Berlín es muy latinos. típico a pesar del frío, ¿eh? Claro, en muchos sitios, pero sin embargo aquí no se había visto y sin embargo Boston ahora tiene otro aire, ¿no? Porque están las carreteras. Me pregunto qué pasará cuando aparezca una vacuna y todo. ¿Qué ocurrirá? ¿Se seguirán manteniendo las terrazas o la gente volverá a lo de siempre, ¿no? Bueno, ojalá que sí. Y doctor, le quiero preguntar, porque usted tiene un vínculo con el laboratorio que está trabajando para la vacuna de Moderna, ¿no? Yo trabajo para una compañía farmacéutica que se llama Takeda Vacunas. Y hacemos vacunas, pero no especialmente la vacuna del Ok. COVID. Entonces, ¿no existe el concepto de que la vacuna será milagrosa para poder volver a lo que hacíamos pre-pandemia? No, no, no. A ver, las vacunas son muy complejas y tenemos que darnos cuenta porque todos damos por hecho que una vacuna va a llegar ahora y todo muy bien, pero el hecho de que llegue una vacuna en 12 meses es algo inaudito en el mundo. Es un hito científico ya. Es que lo damos por hecho como, bueno, va a llegar una vacuna, nos vacunamos y se acabó todo. Primero, tenemos que ser conscientes de que esto no se ha hecho jamás. Hemos recortado por 10 el tiempo que se dedica a desarrollar una vacuna, ¿no? Una Sí, vez que la tengamos, lo más probable es que la vacuna no sea 100% efectiva porque ha sido todo muy rápido. Entonces, la vacuna, pues imagínate que tenemos una vacuna que es el 70% efectiva, que es muy bueno, y que si es más que eso, bueno, todo lo que sea mejor, más mejor, perfecto. Pero pongámonos en el caso, que sería normal, dentro de medio año tenemos una vacuna, 70% de efectividad. Una vez que la tengamos, tenemos que producir las dosis necesarias y luego tenemos que ver si la gente se vacuna. Entonces, aquí o se vacuna todo el mundo claro. o no vamos a cambiar demasiado. Ese es el tema. Porque si una vacuna que es el 70% de efectividad, si no se vacuna todo el mundo, ya estamos hablando que a lo mejor solo el 30% tiene esa vacuna. Mm. Entonces, al final, ¿de qué nos vale esto, no? No solo eso, ahora en el mundo de este mundo complicado de las fake news y de social media y de todo esto, estamos luchando en contra de las teorías conspirativas y de muchos disparates. Yo antes era un poco más cuidadoso cuando decía estas cosas, pero ahora no, porque la verdad es que hay cosas que son disparatadas.
mucho disparate que anda dando vuelta por la calle, que la gente busca una solución rápida, como así quiere el milagro de la vacuna, hay otros que quieren la solución, la creencia esa que siempre tiene que ver con lo oculto, con el engaño, es verdaderamente complicado. Quiero volver un poquitito, doctor, a ver si me puede ayudar con el concepto arquitectónico. Ajá. Yo mencionaba cuando estuve en Australia con María Silvia López Coda, esta amiga mía arquitecta, docente universitaria, que me enseñaba todo esto, ¿no? Y me mostraba cómo Glenn Murcutt, además, mezclaba la naturaleza alrededor armónicamente y visualmente con la arquitectura, como que esa casa, esa construcción no iba a ser algo que ¡prunk! Lo ponían ahí arriba, estaba en armonía con la geografía y la topografía también. Entonces yo me pregunto, hoy las ciudades las vemos con bloques, con balcones uno al lado del otro, Hong Kong, eh, Santiago de Chile, ¿no? Una ciudad no tan densamente poblada, Nueva York. ¿Cuál sería el concepto arquitectónico más armonioso con la concepción de que está cambiando el medio ambiente, hay cambio climático y por ende somos más, vamos a ver más frecuentemente este tipo de circunstancias, de pandemias? A ver, yo no creo, sinceramente, que el concepto a medio plazo, estamos hablando de 50 años, vaya a cambiar mucho. Estas cosas llevan mucho tiempo. Y aquí viene el punto que dije, la tecnología nos ayuda. La tecnología nos ayuda a construir edificios más saludables, con unos sistemas de filtrado más adecuados, con un consumo de energía mucho más bajo, y edificios altos son la mejor opción a la hora de optimizar el consumo del edificio y también el consumo, la gestión de la ciudad, ¿no? A más gente centrada, menos gasto para la gestión de una ciudad. Así que es normal que las ciudades crezcan a este estilo de ciudad, como hemos visto en Asia, de superpobladas, edificios altos. Todo lo que sea más allá, esto que dices de edificios integrados, tal, eso es fantástico. Pero eso son soluciones, para mí, puntuales, demasiado costosas a día de hoy y que no sirven para millones de personas. Sirven para, pues, ejercicios arquitectónicos, para viviendas individuales, para un grupo de casas en un barrio. Pero todas esas soluciones más bien utópicas están bien como ejercicios arquitectónicos, pero para mí hay otras cosas mucho más estructurales que debemos afrontar, y es la gestión de la gente dentro de la ciudad en un gran volumen, ¿no? Y eso es la única manera que vamos a conseguir una sostenibilidad necesaria en este mundo. En el año 1980 hubo una ola de calor muy significativa cuando yo estaba en el colegio secundario en Argentina y recuerdo que antes de suspender las clases, porque ya era peligroso, daban clases en el patio y tomábamos clase debajo de los árboles. Mm. Y yo digo, hoy, por ejemplo, ¿no podríamos establecer algo que integre más al aire fresco, con más ventanas, con mayor circulación, sin la necesidad de utilizar refrigeración artificial, con ventiladores? ¿No se podría adaptar lo que hoy tenemos desde el punto de vista de los claustros? Yeah. Harvard University, donde usted trabaja, profesor, ¿no Ujú. se puede adaptar para algo un poco más de estas épocas? A ver, todo se puede. Lo que ocurre es que es excesivamente, aunque parece estúpido, pero es excesivamente caro hacer eso, ¿sabes? Hay una casa, de hecho aquí en Harvard hay una casa, se llama la Casa Cero, que es una casa inteligente, ¿no? Y que se abren y se cierran las ventanas según la hora del día para optimizar el flujo de aire y de calor. Bueno, es todo un sistema gestionado con ordenadores, muy sofisticado. Claro, eso no es lo que buscamos. Buscamos algo un poco más, volver al pasado como hacíamos antes, ¿no? Y de hecho, yo he trabajado muchos años en África subsahariana, y ahí puedes aprender muchas cosas de cómo hacen para refrigerar una casa, es decir, esas cosas que hemos perdido un poco, ¿no? Y de vez en cuando, pues algún proyecto arquitectónico sale y dice, mira, hemos innovado y hemos estudiado la arquitectura vernacular de la zona pero no dejan de ser más que ideas puntuales que no se adaptan realmente al estilo de vida actual. Y ese es el gran problema, que nuestro estilo de vida requiere de un consumo exacerbado. Y es un poco, quizá, habría que empezar, como decías antes, por la educación de los niños. Entonces, quizá la gente luego empezará a pensar pues a lo mejor no necesitamos, podemos estar en una habitación, en una escuela sin estar a 22 grados o a 20 grados, podemos estar a 25 grados y quizá abriendo las ventanas lo solucionaríamos. El problema es que esta sociedad no lo quiere esto, ¿sabes? El problema es ese.
Lo que dice el doctor Elvis García de alguna forma es que a pesar de que sea utópico, lo que tenemos que hacer es acercarnos más a lo básico. Y doctor, el ejemplo de África subsahariana es clarísimo, es una cuestión de recursos. Tal vez el hecho de contar en el primer mundo con mayores recursos es la peor maldición, porque es lo que a largo plazo nos está llevando al ostracismo y a este tipo de circunstancias que nos alejan un poco de lo más básico y nos ponen más en peligro con este tipo de amenazas como la que estamos viviendo hoy. Súper interesante el tema de hoy, que es el diseño de las ciudades, cómo impacta a la sociedad y su relación con los virus. Él es el doctor Elvis García de Harvard University, que estuvo con nosotros en vivo desde Cambridge, en Massachusetts. Doctor, lo vamos a invitar de nuevo porque hay mucho más para hablar. Gracias. Cuando quieras, Guillermo, un placer. Igualmente. Este es el tipo de conversación que estimula, ¿no?, a pensar y a hacer la introspección y poner a uno y decir, a ver, ¿qué fue todo lo que hice y cómo voy a hacer a partir de ahora? Ojalá que ese pensamiento quede adentro y realmente sea como un trampolín, ¿no?, como un resorte para hacer un cambio verdadero sin necesidad de la voluntad política, ¿no? Porque se puede exigir ese cambio desde nuestra humildad. Gracias por acompañarnos. Soy Guillermo Arduino. Esto es Encuentro Digital CNN. Hasta la próxima.